Saludos, doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en nombre del Centro de Estudios Simón Bolívar, el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio, militantes y defensores de nuestra revolución bolivariana. Inicio mi intervención con esta reflexión. ¿Por qué y para qué la historia insurgente en la formación política de cuadros militantes y defensores de nuestra patria? Esto me obliga a citar al historiador francés Marc Bloch, quien dijo: la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero nada vale esforzarse en conocer el pasado si no se sabe nada del presente, y agrego, sus posibles escenarios para el futuro. Abordaré 6 puntos centrales, a mi entender, esenciales de la historia para el combate como concepción política en la defensa de la revolución bolivariana. Primer punto central. ¿Cuál es la importancia y trascendencia que tiene la historia insurgente en la formación política de cuadros de la revolución bolivariana de Venezuela? Es necesario considerar algunos aspectos relevantes. Primero, la lucha en estos tiempos de guerra multinacional es una guerra de múltiples dimensiones que se debate en el plano cultural y simbólico. Esto no niega por ninguna condición lo económico, lo político, lo militar, lo diplomático, lo comunicacional, entre otros. Las repercusiones de estas agresiones ejecutadas desde los distintos espacios de poder hegemónico del gobierno de Estados Unidos y sus aliados satélites no han podido ni podrán alterar la convicción democrática, soberana, antiimperialista y profundamente humana del pueblo venezolano. Segundo, se requiere construir desde la historia insurgente una nueva subjetividad política en la organización popular. Por ello, hay que considerar la necesidad de producir teorías revolucionarias con otro enfoque teórico-filosófico, con conocimiento histórico, que sean materializadas como políticas públicas de la gestión del gobierno nacional. Aquí juega un papel importante la historia insurgente, la historia para construir y reconstruir procesos de trascendencia. Cuarto, elevar el nivel de sensibilidad y conciencia política desde el conocimiento de nuestra historia para hacer y sostener la revolución bolivariana. Esta formación política tiene que ser permanente, asumida disciplinadamente en la defensa del legado de nuestros libertadores antes, en el pasado y en la actualidad. Consideramos que es necesario formar formadores de otros formadores que permita garantizar la multiplicación de los procesos develados y visibilizados. Allí estará la historia insurgente en el hacer de este papel. Hay que alimentar esa conciencia con valores, principios, respeto a los otros, a las otras, la vida, la solidaridad, el amor por nuestra nación. Se tiene que teorizar la praxis política para superar ese tareísmo sin direccionalidad que genera, por un lado, pérdida de recursos materiales, pero también desgaste emocional, físico y pérdida de tiempo. Cada cuadro tecnopolítico tiene que resolver en situaciones adversas, en cualquier territorio o trinchera que le corresponda asumir. La historia para el combate y revolucionaria está llamada a facilitar este proceso. Buscamos producir una nueva espiritualidad vinculante con el legado de nuestros antepasados. Esa espiritualidad no puede tener egoísmo y tiene que ser transparente, sin traiciones, en solidaridad y amor por nuestra nación, por nuestra reina del sur, que es Venezuela. Dar saltos significativos desde nuestros espacios de trabajo y lucha, superar así la política reactiva y cultivar la cultura de la contraofensiva como un arma de lucha permanente, sin perder de vista lo estratégico, lo político, lo estructural de la situación presentada. Segundo punto central de esta conversación. Renunciamos a cuál historia si nos vamos a plantear la concepción de la historia insurgente. Nosotros tenemos que renunciar a la historia positivista y neopositivista
que se imparten aún desde algunas aulas de clase en todos los niveles del sistema educativo venezolano y que está sostenida por editoriales extranjeras. Aquí, en el caso de Venezuela, Colombia, el gobierno, la nación colombiana, sus empresarios juegan un papel en ese manejo, sobre todo en la educación de servicio privado. Renunciamos a la historia que se obliga a imponer desde el gobierno planetario a través de organismos internacionales. Política que es avalada por instancias como la UNESCO, esa que fue creada en 1949 en su papel de Ministerio de Educación del planeta, cuyos lineamientos están encubiertos y venden una ciencia y con ello la historia como ciencia neutra y objetiva, nada más falso que esa categorización. Renunciamos a esa historia que le rinde culto a los grupos de poder, que es determinista, absolutista, solo refiere y presenta hechos aislados, cronologías rígidas y sin contexto histórico, que relata crónicas que no tienen ninguna trascendencia, que se niega a escribir la historia de niños, de mujeres, y que es una historia a su vez antipueblo, que es proélite y sobre todo prooligárquica. Esa historia, la cual no le atribuye al pueblo su condición de fuerza colectiva en la vanguardia y defensa de la independencia. Esa historia insípida, fraccionada, incapaz de articular los tiempos, pasado, presente y futuro, que no sirve para consolidar la revolución bolivariana. Estos historiadores positivistas refieren los procesos sociales como si fuesen hechos naturales, que va de estados inferiores a estados superiores. Por ello hablan de la evolución social. La historia no es una ciencia natural, es una ciencia humana. Hacen apología estos historiadores positivistas a la invasión y colonización de nuestros territorios, con conocimientos epopélicos, el cual le rinden culto a los héroes individuales, a las élites oligárquicas que están en todos los tiempos. Incluso tienen el descaro algunos de ellos de sostener públicamente que la invasión no fue mala ni perversa, por cuanto gracias a esa invasión se nos permitió ser ciudadanos, hablar castellano y vestirnos como los europeos. Renunciamos a esa historia escrita y difundida por algunos profesionales que están formados como historiadores positivistas y que violentan la ética profesional. ¿Por qué? Porque al ocultar estos procesos importantes y dolorosos, como los genocidios que se cometieron contra nuestras naciones originarias, las masacres acontecidas en la democracia liberal burguesa representativa, es doloroso saber que todavía eso poco se dice en este tipo de historia. Renunciamos a la historia que se financia y se dirige como política de desestabilización y sometimiento contra los pueblos, desde los centros de inteligencia como la CIA y el Pentágono. Ejemplo, lo que aconteció en el siglo XX a sus inicios, cuando la Escuela de los Anales fue infiltrada por la CIA y que comienza a partir de allí a escribirse una historia que aleja al historiador del tiempo. Tanto es así que sostiene que mientras más lejano esté el historiador del tiempo histórico que vive, más neutro es. Tercer punto central de esta conversación. ¿Por qué es urgente y necesario una historia para el combate en la militancia y la defensa de la revolución bolivariana? Esa es una pregunta que nos obliga a pensar que desde distintos espacios y territorios de acción trabajamos colectivamente para revertir el plan recolonizador desde esta historia revolucionaria. Ese plan que fue impuesto por la élite mundial y que se ejecuta desde 1980 con una duración permitida hasta el año 250. Está fundamentado precisamente en la doctrina injerencista Monroe y documentada en lo que es los papeles de Santa Fe I y IV. Su objetivo final es recolonizar a nuestra América y el Caribe, por supuesto, a nuestra nación venezolana. Por ello, se plantearon algunos objetivos estratégicos, los cuales voy a mencionar a continuación. Primero, destruir la educación controlando a los niños y jóvenes
para que ignoren por completo la historia y su enseñanza, el significado de la libertad, para así garantizar dominar a los individuos sin principios éticos y valores, sin pensamiento crítico y sin memoria ni conciencia. Segundo, bajar el coeficiente intelectual de la población que no tenga respeto hacia los símbolos patrios. Tienen más de 6 millones de profesionales trabajando en ese orden. Tercero, generar en la población desequilibrios emocionales, psicológicos y mentales. Y también fraccionar como cuarto objetivo estratégico las fuerzas políticas, dividirlas y dispersarlas en cada territorio. Buscan con ello un objetivo que llaman imperialista, que es tomar el control de territorios y sus recursos estratégicos, entre otros. Cuarto punto central. ¿Cuál es la historia que tenemos que asumir como desafíos en estos tiempos para continuar construyendo, defender y consolidar la revolución bolivariana? Tenemos que mencionar algunas propuestas como soporte de la historia para el combate y la acción revolucionaria. Esta historia insurgente tiene que servir para hacer y consolidar la revolución bolivariana. La reconstruimos todo un conjunto de personas, hombres y mujeres, que discutimos y asumimos la historia como una herramienta política necesaria para la transformación social, la cual propone contribuir a la construcción colectiva desde la discusión fundamentada y el diálogo fraterno de saberes, con un paradigma historiográfico que rompa con esas medias verdades, una construcción lógica que es propia del capitalismo. Se necesita que para la historia insurgente una ruptura paradigmática, lo cual supone un nuevo enfoque filosófico y teórico, y es necesario dejar esto muy claro. Esta historia revolucionaria tiene que reconstruir los procesos con puntos de quiebre que tengan trascendencia y que sirva para analizar y explicar el presente, pero también para plantear posibles escenarios a corto, mediano y largo plazo, que sea posible reconstruir a través de una reinterpretación crítica, ética, la verdadera historia de Venezuela y la historia de nuestra América y el Caribe, que no se explique desde sí misma, que asuma la transdisciplinaridad y aporte de otros saberes desde distintas disciplinas para sustentar con argumento el discurso histórico insurgente. Con la historia insurgente se tiene que impulsar y consolidar la creación de escuelas de formación política en todo el territorio nacional. Debe reconocer que nuestro pueblo no ha dejado nunca de luchar a lo largo del tiempo. Somos un pueblo libertario, combatiente y de vanguardia. Esta historia insurgente tiene que servir para que todas y todos nos asumamos sin distingos políticos ni sociales a ser antiimperialista, antiintervencionista y profundamente humanos, con un alto sentido nacionalista, defensores de la libertad, de la autonomía y la soberanía. Esta concepción de la historia tiene que servir también para combatir con dignidad, ingenio y valentía y hacer frente a más de las 300 agresiones o medidas criminales impuestas unilateralmente por el gobierno terrorista y sus aliados narcotraficantes y criminales. Otro desafío de la historia para el combate es develar y visibilizar nuestra doctrina nacionalista antiimperialista reconstruida en ese acumulado de lucha de nuestro pueblo desde la invasión, colonización, neocolonización y recolonización. Escudriñar, analizar y discutir cada uno de los documentos de nuestros libertadores, permitir sustentar esta doctrina libertaria desde lo que fue el legado dejado por luchadores como Guaycaipuro, Miranda, Bolívar, Sucre, Zamora, Josefa Camejo, Juana la Avanzadora, entre otros libertarios. Y el pensar de nuestro eterno luchador Hugo Chávez Fría, que reconozcamos que con su legado la historia para el combate está y continuará en la calle, en el barrio, el campo, la industria, las oficinas, en todo el territorio nacional. Nunca olvidemos que históricamente somos un pueblo que ha llevado liberación y creación de otras naciones.
No somos invasores ni colonizadores, mucho menos recolonizadores. Tenemos que asumir la ética, la moral, la solidaridad y la unión como principios de vida y no como una consigna vacía. Propiciar la elaboración de un plan de formación política que abarque lo coyuntural, lo estratégico, lo político, lo táctico y lo estructural de la revolución bolivariana. Quinto punto central de esta conversación de hoy. Algunos postulados nos tienen que llevar a sustentar principios políticos para construir y reconstruir la historia de la liberación y la defensa de la revolución bolivariana. Menciono algunos. El conocimiento producido desde un paradigma emergente tiene que servir para transformar y no para reproducir esa misma dominación de la que hemos hablado, que es la dominación del capital. Por ello, la historia insurgente está obligada a visibilizar, develar, denunciar, teorizar y guiar la praxis política de cada uno de nosotros en favor de la liberación, defensa y compromiso con nuestra nación venezolana y no con los intereses de las grandes transnacionales, es decir, no para reproducir las lógicas de esos grandes capitales. Con la historia insurgente tenemos que tener claro que el conocimiento es un derecho del pueblo y por tanto el pueblo debe apropiárselo. El conocimiento histórico tiene que estar al servicio del pueblo, quien lo produce y utiliza para fortalecer el poder constituyente, la autogestión y la autodeterminación política de venezolanas y venezolanos y sobre todo para construir vida en cada uno de sus territorios sociales claves. La historia para el combate tiene que contribuir a la unidad de las distintas fuerzas políticas del país en torno a la defensa de nuestra soberanía y autodeterminación de nuestra nación venezolana y de los pueblos nuestroamericanos y caribeños. Esta historia está obligada a superar los enfoques eurocéntricos de la historia impuesta desde la colonización hasta nuestros tiempos, soportarse en una teoría emancipadora y libertaria que surja de las entrañas de la historia de la lucha del pueblo venezolano, la cual no ha sido visibilizada por estos historiadores y educadores como grandes defensores ideólogos de los intereses internos y externos de los grupos de poder. La historia insurgente está obligada a hacer aportes fundamentados e incorporar a la teoría liberadora indoamericana cada uno de los saberes, valores y principios de vida de nuestros pueblos ancestrales y comunidades autogestionarias del continente. Entender lo real como un todo articulado, interrelacionado, abierto en constante movimiento y transformación, un todo en ordenamiento y reordenamiento permanente de procesos complejos, de continuidades y discontinuidades en síntesis de lo concreto. Por ello, con la historia insurgente se dejará claro que la revolución bolivariana no es un proceso estático ni lineal, ubicada en el contexto de la geopolítica mundial. Mucho menos se rige por leyes sociales, por cuanto los seres humanos y los procesos sociales son eminentemente impredecibles. Es decir, se tiene que analizar como síntesis de lo concreto esas articulaciones que se producen en las distintas dimensiones o determinantes como la política, la religiosa, lo social, lo cultural, jurídica, entre otras, y en pocas palabras, analizar a Venezuela en ese contexto exterior. La historia para el combate está llamada a impulsar, consolidar el acompañamiento del pueblo en la construcción de su propia historia y la de sus comunidades, como contribución a la construcción de una sociedad al servicio de las mayorías nacionales, en la que se pueda establecer la unidad inseparable con la naturaleza, relaciones humanas de cooperación y solidaridad, la autogestión y autodeterminación de las comunidades apoyados en el ingenio, la creatividad y el respeto al otro. La historia insurgente para el combate está llamada a redefinir el papel de los revolucionarios y las revolucionarias en el proceso de emancipación y defensa de nuestra independencia. Sexto y último punto central de esta trascendencia. Con la historia insurgente, ustedes podrán captar el néctar que tiene la vigencia del pensamiento del libertador Simón Bolívar en nuestros tiempos. Le darán valor
al papel de la unidad de un nuevo bloque histórico de poder mundial. Van a aprender a defender aún más el respeto a la no intervención en asuntos internos de cada región. Podrán asumir con dignidad el principio de vida y honor de los pueblos libres, abrazar la bandera de la paz contra la guerra y las destrucciones masivas, contribuir y continuar con nuestras acciones en defensa de nuestra independencia a la caída de ese imperialismo delincuencial y terrorista norteamericano. Decía Mao Zedong, todos los imperialistas son tigres de papel, parecen poderosos, pero en realidad no lo son tanto. Es el pueblo el que realmente es poderoso. Que para vencer en la guerra se hace necesario saber quiénes son los enemigos, quiénes son nuestros amigos. Esta es la pregunta más importante para todos los revolucionarios y revolucionarias. Con la historia para el combate se clarifica este planteamiento. Aquí en Venezuela, desde inicio y el transitar de la revolución bolivariana, hoy asumimos nuestro legado histórico de lucha y nos atrevemos a continuar y dar cátedras permanentes de valentía, de sobrevivencia con dignidad ante las arremetidas de ese imperialismo colectivo con sus gobiernos aliados subalternos. La historia insurgente nos da cuenta que estamos en una guerra popular prolongada, pero nos brinda también la direccionalidad para prepararnos en esa guerra abrazando la bandera de la paz. Los sectores opositores internos y externos pretenden minimizar a nuestro pueblo como fuerza política real, imbatible. La historia para la revolución hace recordarnos cada vez y alimenta a no desmayar, mucho menos desmoralizarnos ante las adversidades. Esta lucha sin tregua la continúan naciones como Cuba, Nicaragua, Irán, Siria, por mencionar alguna. La dio recientemente el pueblo de Bolivia y el pueblo de Chile. Y el pueblo colombiano, campesinos, dirigentes sociales, defensores de los derechos humanos que viven a diario las continuas masacres y asesinatos selectivos que se ejecutan desde su gobierno terrorista como una política de exterminio. Pese a estos hechos lamentables, el pueblo sale a la calle aún con miedo. Como venezolanos y venezolanas, tenemos claro que formarse para la defensa de la revolución bolivariana es trascendental. No se defiende lo que no se conoce y no se puede amar, mucho menos lo desconocido. José de San Martín dijo, abro comillas, en defensa de la patria todo es lícito, menos perderla. No olvidemos eso. Estudiar desde esta concepción para la historiografía emancipadora obliga a identificar a los adversarios históricos de nuestra nación. Parafraseo a Mao Zedong, a Sun Tzu, al enemigo hay que conocerlo, estudiarlo para poder vencerlo. Solo la historia insurgente nos dará esa oportunidad. No olviden que somos parte de un ejército popular combatiente en todos los espacios del quehacer político. Por ello, para ustedes, luchar y triunfar tiene que ser posible. Ho Chi Minh dijo en una oportunidad, un pueblo y un ejército valeroso no conoce nada de imposible y nosotros aquí en Venezuela lo hemos demostrado. Con la historia para el combate, todo será posible para defender con unión, con disciplina, honor, dignidad, ética, pasión, formación, organización y compromiso la revolución bolivariana. Nuestro más honroso capital humano está a la disposición de mantener y consolidar este hermoso legado de nuestros pueblos ancestrales, libertadores y garantes de la dignidad humana. Cito un pensamiento de nuestro presidente y comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Abro comillas. Debemos dedicarnos por entero en mente, cuerpo, alma y espíritu para que la historia que estamos escribiendo sea distinta. Dediquen ustedes la inversión más valiosa en tiempos de complejidad que vivimos. Muchos pueblos oprimidos del mundo tienen sus ojos puestos en nuestro accionar. Somos referente de lucha de otros pueblos y eso no podemos olvidarlo. Historia para el combate es tal como lo dijo Hugo Chávez Frías. Unidad,
batalla, lucha y victoria. A manera de cierre, en mi intervención les digo, jóvenes, amigas, amigos, cuenten con nuestro acompañamiento desde el Centro de Estudios Históricos Simón Bolívar, la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio, el Partido Socialista Unido de Venezuela, para el éxito de este plan de formación que inician ustedes el día de hoy. Saludos y abrazos fraternos, amigas y amigos. Cultiven este importante espacio para su formación en ese despertar de la historia, ese despertar que nos legó el cantautor del pueblo venezolano, Alí Primera. Éxitos y muchísimas gracias.